En agosto de 1522, una multitud de campesinos de la comarca de Autun, en Francia, acudió al obispo Jean Roland para entablar un reclamo, pues en aquella época las autoridades eclesiásticas también podían impartir justicia. Ellos exigían alguna acción, porque una plaga de ratones estaba arrasando sus campos. Después de investigar, se comprobó que los roedores sí estaban devorando los cultivos de cebada. Si el Estado perdía una demanda, podría verse obligado a pagar una indemnización a los afectados. Y para evitar eso, el obispo ordenó a sus párrocos advertir a los ratones que abandonaran el lugar, con la amenaza de que si no lo cumplían, se expondrían a la ira de Dios. Los juicios contra animales eran aceptados y obviamente jamás se pretendía que un animal asumiera ninguna responsabilidad o castigo. Solo se trataba de que su propietario pagara por los daños que él le hubiera ocasionado a terceros. En este caso, los demandantes fueron ingenuos al creer que por fauna silvestre sin dueño el gobierno respondería. De cualquier modo, los religiosos cumplieron con los requerimientos de avisarle a los ratones que debían irse, pero estos no solo permanecieron en la zona, desobedeciendo las órdenes, sino que al parecer invitaron a otros ratones de poblaciones cercanas a participar del festín gastronómico, que se podría denominar la Feria de la Cebada. Las crónicas de la época narran que el obispo Roland, enojado por el desafío de los roedores, al ignorar a los párrocos, ordenó que se les juzgara. El crimen, herejía. Fue así como el tribunal conformado para tal fin citó a los ratones a presentarse al juicio. Como era costumbre, se designó al pregonero del ayuntamiento para que fuera al lugar de los acontecimientos y leyera en voz alta el bando con la información. Pues en esa época la mayoría de la gente no sabía leer, y mucho menos los ratones. El funcionario llegó al área en la que se creía vivían los roedores delincuentes y les leyó a viva voz la declaración. Como el proceso que estaba por iniciarse debía seguirse respetando los derechos procesales de los acusados, tenía que designarse un abogado que los defendiera. El elegido para hacer eso fue el novato pero reconocido jurista Barthélemy de Chasseneux, quien solemnemente aceptó el cargo y tomó posesión con las formalidades de ley. Cuando finalizó el término concedido a los ratones para que se presentaran voluntariamente, se determinó que los acusados no habían acudido a la primera citación. Con astucia, su abogado alegó que la inasistencia se debía a que sus defendidos no habían recibido notificación formal para comparecer a juicio. Como él insistió en que ese era un tema que afectaba a todos los ratones de la diócesis, se acordó admitir su petición. Las parroquias afectadas pusieron un anuncio de aplazamiento y convocaron el juicio para otra fecha. De nuevo el pregonero fue a leer el bando, esta vez usando un cono elaborado con láminas de corcho a manera de amplificador para que lo informado llegara a todos los rincones de la población. Sin embargo, en la nueva fecha tampoco aparecieron los acusados. En esta ocasión el abogado alegó que como habían convocado a todos los ratones de la diócesis, incluyendo a jóvenes y a viejos, y dado que estos se encontraban dispersos, ese desplazamiento era complicado y se requería más tiempo para realizar el viaje. Él solicitó por segunda vez aplazar el juicio y se le otorgó. Se cumplió el nuevo plazo y por supuesto los animalitos no se presentaron. Entonces Chasseneux argumentó que la notificación de estos actos procesales no había sido apropiada, pues el caso ponía en juego la salvación o ruina de todos los ratones, de manera que todos, no solo los de la aldea, debían ser notificados. El tribunal aceptó esa petición y ordenó que se notificara a los ratones de todas las congregaciones de la diócesis de Autun. Los sacerdotes de todas las parroquias citaron a los roedores, pero ninguno acudió a la corte en la siguiente fecha. Los campesinos estaban furiosos y reclamaban compensación económica o ayuda efectiva de alguna clase, pero el obispo les notificó que al haberse iniciado un proceso judicial, este debía llegar a su término. Así que otra vez se fijó una nueva fecha para el juicio. Como era de esperarse, los ratones tampoco asistieron. En esta ocasión, el defensor afirmó que la ausencia de los acusados se debía a que los ratones temían ser atacados por los gatos de los demandantes, por lo cual debían ser protegidos en su camino al tribunal,
pues no se podía esperar que pusieran en riesgo sus vidas para cumplir con la cita. El abogado se comprometió a que cuando se garantizara la seguridad de sus defendidos no habría problema en acudir ante las autoridades judiciales. Al analizar este argumento, el tribunal suspendió provisionalmente juicio y lo aplazó hasta analizar la protección solicitada. El problema era que la escolta durante el desplazamiento de tantos ratones de distintas partes resultaba demasiado costosa. Pero por otro lado, la indemnización por daño a un acusado de camino al tribunal también podría ser elevada si el jurista defensor demandaba por la muerte de algún ratón durante el trayecto. Además de eso, el abogado, buscando mantener el aplazamiento en forma indefinida, apeló al sentido humanitario de la corte. Chasseneux dejó constancia de que incluso si se dispusiera de las medidas que garantizaran la seguridad en el desplazamiento de sus defendidos hasta el tribunal, antes de iniciar el juicio, tocaba determinar cuáles de los ratones eran los que habían cometido realmente el delito. Reafirmó que no era justo castigar a todos los ratones por los crímenes de unos pocos. Al final, el vicario, no tan conmovido por estas últimas frases de Chasseneux, sino agotado ante tantas objeciones de su defensa, aplazó el procedimiento indefinidamente. Con esta decisión basada en la estrategia procesal del letrado defensor, los ratones obtuvieron una victoria real en un juicio absurdo. No fueron capturados y ellos mismos se dispersaron al acabar la temporada de cosecha por el cambio de estación. El letrado defensor Bartholomé de Chasseneux, conocido informalmente como el abogado de los ratones, tiempo después llegó a ser uno de los juristas más influyentes de su época. Fue procurador del rey, miembro del Parlamento de Borgoña y primer presidente del Parlamento de Provenza. Su obra principal es Commentaria de Consuetudinibus Ducatus Burgundiae, la cual sirvió para acreditar el derecho consuetudinario francés y en su momento para interpretar el Código Napoleónico. También escribió el Catalogus Gloriae Mundi y el Consiliurium Repertorium, el cual contenía algunos de sus consejos jurídicos. Muchas gracias por haber visto este canal de HistoriaTube.